Buenas noches. Hay inventos que marcan un antes y un después en la crónica de nuestra especie. Objetos que, una vez concebidos, alteran para siempre el curso de la historia, abriendo puertas que quizá nunca debieron ser cruzadas. La bomba atómica es, sin duda, uno de ellos. Pensemos en ella no como un arma convencional, sino como el desencadenamiento de una fuerza cósmica, una energía primigenia que reside en el corazón mismo de la materia. Es la liberación violenta y casi instantánea del poder que mantiene unido el universo a una escala diminuta, una llave que abre el núcleo de los átomos para desatar un infierno en la Tierra. Un poder capaz de borrar ciudades enteras en un parpadeo, dejando tras de sí solo silencio y una sombra imborrable. Imaginad por un momento algo tan pequeño que es invisible a nuestros ojos, un átomo. Dentro de ese átomo hay un núcleo, un centro increíblemente denso. La bomba atómica funciona rompiendo ese núcleo en un proceso que los científicos llaman fisión nuclear. Al romperse, libera una cantidad de energía inimaginable, millones de veces superior a la de cualquier explosivo conocido hasta entonces. Esta liberación de energía genera una bola de fuego más caliente que la superficie del Sol, una onda expansiva que pulveriza todo a su paso, y una radiación invisible y mortal que perdura en el tiempo, envenenando la Tierra, el agua y la vida misma. Es la materia rebelándose contra sus propias leyes. Este artefacto no es simplemente una bomba más grande. Es un concepto distinto, una categoría de destrucción completamente nueva. Su creación no fue un accidente, sino el resultado de una carrera desesperada, una confluencia de mentes brillantes, miedo y un contexto histórico al borde del abismo. La bomba atómica representa el punto en el que la ciencia, esa búsqueda incansable de la verdad y el conocimiento, se topó de frente con las más oscuras capacidades del ser humano. Es la paradoja definitiva. El mayor logro intelectual de una generación se convirtió en su mayor amenaza, un fantasma que desde entonces nos persigue en la noche de los tiempos. La historia de su nacimiento es un relato de secretos, de espionaje, de dilemas morales que atormentaron a sus creadores hasta el final de sus días. Es la crónica de cómo la humanidad, en su afán por obtener el poder definitivo para ganar una guerra, acabó creando un arma capaz de terminar con todas las guerras, y con todos nosotros. Un poder que, una vez liberado, no puede ser devuelto a la caja de Pandora de la que salió. Un eco de advertencia que resuena desde aquel fatídico verano de 1945, recordándonos la fragilidad de nuestra propia existencia en este vasto y misterioso cosmos. Para construir un artefacto de tal magnitud, se necesitan materiales muy especiales, elementos que no se encuentran fácilmente en la naturaleza. No hablamos de simple pólvora o dinamita. Hablamos de elementos pesados, inestables, casi míticos en su poder latente. Los dos ingredientes principales, los corazones radiactivos de estas bombas, son dos isótopos concretos, el uranio 235 y el plutonio 239. Estos no son metales comunes, son la materia prima de la destrucción nuclear, elementos cuyo comportamiento a nivel atómico los convierte en candidatos perfectos para iniciar una reacción en cadena autosostenida, que es el motor real de la explosión. El uranio 235 es como un tesoro escondido dentro del uranio natural. De cada 1000 átomos de uranio que se extraen de la Tierra, solo unos 7 son de este tipo tan especial y fisible. El resto es uranio 238, mucho más estable e inútil para una bomba. Por ello, separarlo es un proceso increíblemente complejo y costoso, llamado enriquecimiento de uranio. Requiere instalaciones gigantescas y una tecnología muy avanzada, casi alquímica, para aislar ese pequeño porcentaje que contiene la clave de la fisión. Es un trabajo minucioso, casi artesanal, para obtener el combustible de una estrella en miniatura y confinarlo en el corazón del arma. Por otro lado, tenemos el plutonio 239, un elemento que es prácticamente artificial. No existe en cantidades significativas en la naturaleza. Se crea dentro de los reactores nucleares, bombardeando el uranio 238 con neutrones. Es, en cierto modo, un subproducto del proceso nuclear, un elemento nacido del ingenio humano que resultó ser aún más potente y eficiente para la fisión que el propio uranio 235. La bomba que se lanzó sobre Nagasaki, por ejemplo, utilizaba un núcleo de plutonio. Este material representa un salto tecnológico, la capacidad del hombre no solo de usar los elementos de la Tierra,
sino de crear nuevos elementos con propiedades aterradoras. Además de este material fisible, la bomba necesita un mecanismo detonador de alta precisión. No basta con juntar el uranio o el plutonio. Hay que hacerlo de una forma muy específica y a una velocidad vertiginosa. Para ello, se utilizan explosivos convencionales, como el TNT, dispuestos de una manera muy precisa alrededor del núcleo radiactivo. Su función es comprimir brutalmente el material fisible en una fracción de segundo, aumentando su densidad hasta alcanzar lo que se conoce como masa crítica. En ese instante, y solo en ese instante, se inicia la reacción en cadena y se libera la energía del átomo, desatando el apocalipsis. La génesis de la bomba atómica está íntimamente ligada a uno de los episodios más oscuros y convulsos de nuestra historia reciente, la Segunda Guerra Mundial. A finales de la década de 1930, en los laboratorios de Europa, varios científicos, muchos de ellos alemanes, descubrieron la fisión nuclear. La noticia corrió como la pólvora por la comunidad científica, y con ella, una terrible preocupación. ¿Qué pasaría si la Alemania nazi, en plena expansión militar y con un antisemitismo atroz, lograba ser la primera en desarrollar un arma basada en este nuevo y terrorífico principio? El miedo a una bomba atómica en manos de Hitler fue el verdadero catalizador de todo. Fue entonces cuando varios científicos, muchos de ellos refugiados que habían huido del fascismo en Europa, tomaron una decisión que cambiaría la historia. En 1939, alertado por sus colegas Leo Szilard y Eugene Wigner, el mismísimo Albert Einstein, la mente más brillante de su tiempo, firmó una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. En ella, le advertía del inmenso poder destructivo de una posible bomba atómica y de la posibilidad real de que los alemanes estuvieran ya trabajando en ella. Esta carta fue la chispa que encendió la mecha del proyecto nuclear estadounidense, un punto de no retorno en la carrera armamentística. En respuesta, Roosevelt autorizó la creación de un programa de investigación ultrasecreto, cuyo nombre en clave pasaría a la historia: el Proyecto Manhattan. Era un esfuerzo colosal, sin precedentes. Reunió a las mentes más brillantes de la física y la química, a ingenieros, técnicos y militares, todos trabajando bajo un velo de secretismo absoluto. Se construyeron ciudades enteras en lugares remotos y aislados, como Los Álamos en Nuevo México, Oak Ridge en Tennessee y Hanford en Washington, dedicadas única y exclusivamente a un objetivo: diseñar y construir una bomba atómica funcional antes que el enemigo. El destino del mundo libre parecía depender de ello. El Proyecto Manhattan fue una empresa de una escala faraónica. Involucró a más de 130.000 personas y tuvo un coste de casi $2.000 millones de la época, una cifra astronómica. La mayoría de los trabajadores ni siquiera sabían cuál era el objetivo final de su labor. Simplemente seguían órdenes, operando máquinas complejas en instalaciones gigantescas, contribuyendo pieza a pieza a la creación del arma más devastadora jamás concebida por el ser humano. Fue una carrera contra el tiempo, impulsada por el miedo, el patriotismo y la curiosidad científica, una sombra gigantesca que se extendía sobre el desierto americano mientras el mundo ardía en llamas. Aunque el Proyecto Manhattan fue un esfuerzo colectivo de miles de personas, hubo figuras clave, mentes privilegiadas cuyos nombres quedaron grabados a fuego en la historia de este artefacto. El director científico del proyecto, el hombre encargado de orquestar este complejo concierto de ciencia y tecnología, fue J. Robert Oppenheimer, un físico teórico de una inteligencia deslumbrante, carismático y complejo. Fue él quien dirigió el laboratorio de Los Álamos, el cerebro que reunió y guió al equipo que finalmente resolvió los innumerables desafíos teóricos y prácticos para ensamblar la bomba. Un hombre que tras presenciar el éxito de su creación, sentiría el peso del mundo sobre sus hombros. Junto a Oppenheimer, trabajaron otros gigantes de la ciencia. Enrico Fermi, un físico italiano galardonado con el Premio Nobel, fue el arquitecto de la primera reacción nuclear en cadena controlada, un hito crucial que demostró que la teoría podía llevarse a la práctica. Su experimento, realizado en 1942 bajo las gradas de un estadio en Chicago, fue el verdadero punto de partida práctico para la bomba. Estaba también Leo Szilard, el visionario que primero concibió la idea de la reacción en cadena, y que, paradójicamente,
pasó el resto de su vida luchando contra el uso de las armas nucleares que él mismo había ayudado a inspirar. No podemos olvidar a figuras como Hans Bethe, jefe de la división teórica, quien desentrañó los complejos cálculos de la implosión, o a Ernest Lawrence, inventor del ciclotrón, una máquina fundamental para separar el uranio-235. Y por supuesto, al general Leslie Groves, el director militar del proyecto, un hombre pragmático y autoritario cuya capacidad de gestión y su determinación fueron tan cruciales como la genialidad de los científicos. Fue la extraña y a veces tensa colaboración entre la mente militar y la mente científica lo que hizo posible que el proyecto llegara a buen puerto en un tiempo récord. Estos hombres, y muchos otros, se enfrentaron a un dilema moral sin precedentes. Eran exploradores de lo desconocido, empujados por la urgencia de la guerra y la fascinación por desvelar los secretos del universo. Sin embargo, al tener éxito, se convirtieron en los padres de un poder terrible. Oppenheimer, al ver la primera explosión de prueba en el desierto de Nuevo México, recordó una línea de un texto sagrado hindú, el Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Una frase que resume la terrible toma de conciencia de aquellos que, en su búsqueda de la victoria, abrieron una puerta a la aniquilación total.